Buenas tardes. En este nuevo encuentro vamos a revisar algunas primeras versiones de los trabajos que presentaron. Van a recibir mensajes con una devolución personalizada de los trabajos. Sin embargo, a partir de lo presentado en esta videoclase, van a poder volver a sus textos para hacer los cambios necesarios antes de la entrega final. Siempre recordemos que la construcción de un texto de cualquier género, en este caso lo que vimos fue una respuesta de examen del tipo de justificación, es un proceso que requiere de la continua revisión y corrección. Una de las herramientas que utilizamos para editar nuestros trabajos y así poder mejorarlos es la guía de edición. La guía de edición es un documento que vamos a utilizar para revisar nuestros trabajos. Y ahí vamos a tener una descripción de aquellos parámetros, la estructura, la adecuación, los recursos que queremos utilizar para que nuestro texto pueda desarrollar su propósito y generar significado. Ustedes mismos pueden hacer sus propias guías de edición en base a las consignas que reciben y cuando están produciendo un texto. Cuando comienzan a hacer la planeación de sus textos, tienen que pensar qué es lo que quieren incluir. De esta manera se hacen esta especie de lista donde al finalizar el texto vuelven a ella para poder revisarlo con más detenimiento y ver si incluyen todas las partes. Vamos a ver la propuesta para el trabajo que están realizando en este momento. Les propongo ver un ejemplo para revisar los verbos, es decir, los procesos que organizan la información. En este caso, la utilización de los verbos. Al momento de realizar una descripción se suele utilizar el tiempo presente, como vemos en la primera oración, con el verbo remonta. Pero el gerundio, en este caso siendo, se utiliza para indicar que una acción está pasando, realizando o llevando a cabo. Es muy poco habitual encontrar este tipo de verbo en textos académicos. Por otro lado, vemos que hay una repetición. Acá tenemos una opción de reescribir este texto a través del cambio de los gerundios por verbos estáticos y separando las oraciones. Además, hacemos una conexión para poder evitar la repetición de la palabra mercado. En el siguiente caso vamos a ver el uso de la sinonimia y vamos a hacer un rastreo del producto o bien que hemos seleccionado y del cual estamos desarrollando nuestro trabajo. En este ejemplo, el producto seleccionado es el té. Si vemos la versión original, resulta un poco recargada y repetitiva. Ven resaltados que se mencionan: el mercado del té, hojas del té, el té, los salones del té. Al momento de realizar una reescritura, podemos ver marcados con otro color la referencia al producto, omitiendo la palabra té, utilizando pronombres o sinónimos. Los principales actores en el mercado del té incluyen a los agricultores que cultivan y cosechan sus hojas. Y ahí eliminamos las hojas de té. Los intermediarios que compran y venden el producto crudo, las compañías de procesado y envasado, y eliminamos que lo procesan y envasan el té, y los minoristas que lo venden al consumidor final. Recuerden que en una enumeración, en el último ítem que se menciona, se incluye y, pero no se separa con comas. La última oración dice: además, los establecimientos de servicios de alimentos como cafeterías y salones de té también juegan un papel crucial en la distribución y popularización de esta bebida reemplazando la palabra té. Ahora, podemos dejar mercado de té y salones de té, porque están bastante alejados en el texto. Sin embargo, mencionar en la misma oración
4 veces la palabra te resulta muy recargada. Veamos ahora un ejemplo de la tecnicidad propia de la disciplina. Recuerden consultar con sus docentes si tienen dudas sobre el contenido disciplinar, ya que en este momento solo estamos revisando la construcción de significado a través de la redacción. Tomemos como ejemplo esta conclusión. Comienza con una frase introductoria, en resumen, que anticipa una síntesis eh, que se va a desarrollar a continuación, refiriéndose a lo que contiene ya los argumentos en el cuerpo del trabajo. En amarillo pueden observar palabras técnicas y referidas a la disciplina como mercado, factores, bienes, estrategias, términos que adquieren un significado particular en el ámbito de la economía. De todas formas, también podemos editar este fragmento planteando evitar la repetición y hacer así más fluida la lectura. Pueden leer en el ejemplo en negrita las frases y conectores que reemplazan los textos que están tachados. Decimos entonces, en resumen, el mercado de Fernet está influenciado por una serie de factores, entre ellos la cultura, el precio de los productos sustitutos y las estrategias de marketing desarrolladas por empresas productoras. Estas últimas deberían tener en cuenta estos factores para ajustar sus estrategias comerciales y mantener una parte de la cuota en el mercado. Vamos a ver unos casos de puntuación. Si tienen dudas respecto al uso de los puntos, las comas, pueden consultarme en particular o acceder a sitios como el Diccionario de Dudas de la Real Academia Española. Este fragmento está tomado de una introducción y resume correctamente el contenido. Sin embargo, podemos revisar la puntuación. El producto seleccionado en este trabajo es el alfajor. En primer lugar, el párrafo puede dividirse en dos, ya que en la primera parte se mencionan los países exportadores e importadores y en la segunda parte se hace referencia al consumidor del producto. Por otro lado, observemos la primera oración. En ella podemos ver la enumeración de los países. En este caso podemos usar 2 puntos y la enumeración separada por comas. Este recurso se utiliza en la segunda oración, pero no en la primera. Entonces, reformulamos la primera oración. Pueden notar también una reescritura parcial para evitar la repetición de entre otros al final de la enumeración. Respecto al uso de las comas, estas deben permitir la conexión de ideas dentro de las oraciones. En el caso de la última oración, hagamos foco ahí, dice, sumado a esto, se encuentran las familias en sí, otro de los consumidores objetivo que se tiene. Las comas indican una aclaración que, siguiendo la normativa, al eliminarse debería mantener el sentido de la oración. En este caso se perdería ese sentido y por eso se propone reformular la oración entera. En estos casos, cuando una oración parece demasiado confusa, les propongo revisar su estructura. Leámosla juntos. Sumado a esto, de nuevo, se encuentran las familias en sí, otro de los consumidores objetivos que se tiene. Acá podemos ver que hay 3 verbos distintos: sumar, encontrar, tener. El proceso representado por sumar se refiere a la oración precedente. El proceso de encontrar se refiere a las familias y el de tener se refiere al mercado. La reescritura de la oración, que pueden ver abajo, dice, sin embargo, las familias completas también constituyen un público objetivo. De esta manera, planteamos de una forma más simple una continuidad con la oración precedente a través del conector sin embargo y la adición a través del conector también. Pero además ponemos foco en sumar a las familias como consumidor, que esa es la nueva información que queremos traer. Recuerden que esta es solo una de las formas en que se podría editar este texto.
Van a poder encontrar la guía de edición subida en el campo virtual para descargarla de forma completa y ahí tienen para revisar los distintos segmentos del trabajo. Recuerden revisar los criterios formales de presentación, así como la ortografía, los usos de tildes y la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Es el momento ahora de hacer una revisión adicional a los textos que prepararon para la entrega definitiva. Esperamos las versiones finales para el cierre. No dejen de contactarme si tienen alguna duda o necesitan algún material adicional en cuanto a la redacción. Muchísimas gracias.